Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. El libro de Zacarías, capítulo 12. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos: el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña, o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas, a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día, el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces, derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos separados de sus esposas. El libro de Zacarías, capítulo 13. En aquel día, brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. Una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompañaba. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir, porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando,
su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día, la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta: entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. El libro de Zacarías, capítulo 14. ¡Atención! Viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces, el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas.
grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el Festival de las Enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día, no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Eclesiástico, capítulo 39, versículo 17 a 41. Por su palabra las aguas se detuvieron como una masa. Por una de sus órdenes se formaron los depósitos de agua. Él ordena y se cumple su voluntad, y nadie puede menoscabar su obra salvadora. Las obras de todo ser viviente están ante Él, y nada puede ocultarse a sus ojos. Él abarca con la mira los límites del tiempo, y no hay nada extraordinario para Él. No hay por qué decir, ¿qué es esto? ¿Para qué esta? Porque todo ha sido creado con un fin. Su bendición desborda como un río y como un diluvio empapa la tierra. Pero su ira será la herencia de las naciones, igual que cuando Él cambió las aguas en sal. Sus caminos son rectos para los santos, pero están llenos de obstáculos para los impíos. Los bienes fueron creados desde el principio para los buenos, así como los males para los pecadores. Lo más indispensable para la vida del hombre es el agua y el fuego, el hierro y la sal, la harina de trigo, la leche y la miel, la sangre de la vid, el aceite y la ropa. Todo esto es beneficioso para los buenos y se vuelve perjudicial para los pecadores. Hay vientos que fueron creados para el castigo y en su furor, Él los hace más impetuosos. En el momento de la destrucción, desencadenan su violencia y apaciguan el furor de aquel que los hizo. Fuego, granizo, hambre y peste, todo esto fue creado para el castigo. Los dientes de las fieras, los escorpiones y las víboras, y la espada vengadora que destruye el impío. Todos ellos se alegran de sus órdenes y están sobre la tierra dispuestos a servirlo. Llegado el momento, no transgredirán su palabra. Por eso, desde el principio, convencí de esto, reflexioné y lo puse por escrito. Las obras del Señor son todas buenas, y a su debido tiempo, Él provee toda necesidad. No hay por qué decir, esto es peor que aquello, porque a su tiempo, todo será reconocido como bueno. Y ahora, de todo corazón y en alta voz, canten himnos y bendigan el nombre del Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Primera de San Juan, capítulo 2, versos 18 y siguientes. Cuarta condición, guardarse de los anticristos. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijos míos, permaneced en Él para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Vivir como hijos de Dios. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Primera condición, romper con el pecado. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, porque Él es puro. Todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para borrar los pecados, pues en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que obra la justicia es justo, porque Él es justo. Quien comete el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, y quien no ama a su hermano, tampoco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 340.
San Juan, el discípulo amado de Jesús, escribe con calidez y amor, y sin embargo, al mismo tiempo, llevado por el amor, advierte a su rebaño contra el anticristo. De hecho, Juan observa que existen muchos anticristos, no solo uno. ¿Cuál es la descripción fundamental de un anticristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La negación de que Dios es Padre y que tiene un Hijo es fundamental para cualquier anticristo. Curiosamente, Juan pasa de este debate a recordarnos lo grande que es el amor del Padre por nosotros, ese Padre en el que somos hechos hijos e hijas, por obra de su Hijo. Frente a los anticristos, aquellos que creen en el Padre y en el Hijo pueden convertirse ellos mismos en hijos de Dios. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Aquí, en su primera carta, Juan admite que no sabe lo que seremos, pero quizá lo sepa más tarde, en sus visiones del libro del Apocalipsis, cuando ve a la esposa ataviada para el banquete de bodas del Cordero. ¿Vives cada día en la afirmación gozosa de que Dios es tu Padre?